del antejuicio de mérito, ahora se le suma el tema también administrativo por parte de la Contraloría General de la República, así que esperar a ver cuáles son las resultas y esperar también un pronunciamiento por parte de la fiscal general, a ver qué postura fija respecto a esta nueva situación, aun cuando ya ha anunciado que la prueba del polígrafo es una prueba totalmente inconstitucional que atenta contra los derechos de progresividad adquiridos en la Carta Magna. Bueno, se vino el ataque por el TSJ, ahora viene el ataque por la Contraloría. Sin embargo, bueno, vamos a avanzar. Y esto pique se extiende, sí, señor. Pero seguimos avanzando. Vamos hacia nuestro próximo titular en materia nacional. Estás en sintonía de Hablando en Serio con Elio Herrera Condit y Paulo Méndez. En materia del ámbito nacional tenemos Constituyente logró llamado al diálogo. El denominador común durante el ensayo electoral constituyente, efectuado este domingo en el país, fue el rechazo a la violencia y la voluntad decidida a reforzar la democracia participativa y protagónica consagrada en Venezuela, afirmó el embajador de Venezuela en España, Mario Isea. Citando sus palabras, nuestro pueblo, con un elevado nivel de conciencia, ha entendido el mensaje de paz, el llamado al diálogo y de rechazo contundente a la violencia a través de la Constituyente, expresó en una entrevista televisiva la mañana de este martes. El diplomático destacó que el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros serán electos el próximo 30 de julio y que fue convocada por el presidente Nicolás Maduro, es valorado por los venezolanos como un gran espacio de diálogo superior con todos los sectores del país. Recordó que la ANC del 99, que convocó Hugo Chávez cuando llegó a la presidencia de la República, fue originaria porque no estaba prevista en la Constitución del 61, que era la que estaba vigente en la época y fue concebida como un mecanismo pacífico y democrático para refundar la República. Observó que hoy la Asamblea Nacional Constituyente se inscribe dentro de un contexto de una guerra no convencional promovida con acciones de acoso contra funcionarios diplomáticos y funcionarios venezolanos, incluso en países de Europa como España. Qué argumento más rebuscado desde mi entender, ¿no? Pareciera que entonces se estuviese limitando lo protagónico y lo participativo de la gente al hecho de enmarcado dentro de esa constituyente del 99, y entonces ¿cómo se implementaría la participación y el protagonismo del pueblo luego de esa fecha? Como por ejemplo en un evento como esto. Entonces no hay que consultar, no hay que preguntar. Además, Pablo, que el reflejo que vimos el día domingo, donde hubo, vale la pena recordarlo, aun cuando ya es conocimiento de la mayoría, hubo 12 procesos simultáneos, un proceso convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, un proceso realizado y controlado, monitoreado por lo que es el Consejo Nacional Electoral, donde concurrieron ambos sectores a dar sus manifestaciones de voluntad por una parte y los otros a dar el simulacro a esta Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, los reportes y la información que pudimos obtener la mayoría de los venezolanos, me atrevería a decir, fue que el llamado por la Asamblea Nacional fue de verdad abrumador, fue masivo, a contraposición de lo que se pudo observar con los puntos del Consejo Nacional Electoral, donde la participación no fue tal, sino más bien hubo hasta denuncias en algunos portales informativos, web, redes sociales, donde se utilizaron algunas fotografías que datan de una época de cuando estaba el presidente Chávez en vida, y lo hicieron ver como si fuesen de este acto de simulacro. Pero Pablo, para esto vamos a entrar de inmediato con una entrevista que tenemos también acá en los estudios, así que vamos a ir hacia nuestro próximo segmento y vamos a estar profundizando sobre estos particulares a nivel de elección en Hablando en Serio. Estás en sintonía de Hablando en Serio con Elio Herrera Condit y Paulo Méndez. A fondo. Y tal como lo hemos anunciado, vamos a estar compartiendo con los amigos de la casa ya de Panabota. Tenemos en los estudios al licenciado Carlos Carvajal, quien es coordinador nacional de esta organización Panabota, y vamos a estar conversando, nos acompañó el día domingo haciendo algún balance sobre el tema electoral que se llevó a cabo el 16 de julio. Vamos a estar viendo posterior a los resultados cuáles han sido las impresiones. Para ello tenemos la bienvenida a Carlos Carvajal. Muchas gracias, Helio, muchas gracias a Radio Sintonía. En efecto, ya casi amigo de la casa, como muy bien lo dices.
feliz, tengo que decir, para iniciar esta entrevista, y orgulloso de esa muestra de civismo, de esa muestra de democracia que se dio el día domingo con esta consulta popular que, como hemos estado haciendo a lo largo de las semanas, aclarando que sí es un medio de participación vinculante y que fue llamado por la Asamblea Nacional. Carlos. Luego de, durante el día domingo, toda la expectativa, la participación, ahorita nos va a hablar un poco de eso, pero quería quizás comenzar la entrevista en cómo poder interpretar desde el punto de vista de la participación lo ocurrido el domingo, sobre todo para el escenario que está en desarrollo dentro de la política nacional, en donde, por ejemplo, ya ahorita tenemos unas calles trancadas aquí en el municipio de Chacao. Y no sé cómo interpretarlo, porque es que se han generado tantas matrices de opinión que lo desmienten, que no, que es verdad, que es mentira, pero ustedes que estuvieron de cerca con el proceso, que tienen datos, que pudieron generar, entiendo, encuestas, ¿cómo interpretarlo y cómo comunicarlo a la gente que simplemente se limitó a participar y a votar? Claro. Tenemos que comprender que de acuerdo al 100% de actas escrutadas por la Comisión de Rectores Universitarios, quienes fueron los que hicieron la contabilización de los resultados del día domingo, se tiene que más de 7.600.000 venezolanos acudieron a este proceso de consulta nacional. ¿Cómo se come esto? 7.600.000 venezolanos significa el 40% del padrón electoral total, contabilizándolo hacia la máxima, que son cerca de 20 millones de electores que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, estamos viendo que hay una participación masiva, hubo una participación masiva por parte de los venezolanos en este proceso de consulta nacional. Durante todo el domingo vimos cómo las calles estaban llenas de una algarabía, llenos de una felicidad, demostrando que los venezolanos somos netamente democráticos, somos electorales por naturaleza, y que simple y llanamente todos los venezolanos estaban a la espera desde el año pasado a simple y llanamente ser escuchados a través de los votos, a través de las urnas. ¿Cómo se siguen viendo estos resultados? Para la elección de Nicolás Maduro, cuando fue electo el año 2013, él fue electo con 7.505.000 votos. ¿Qué quiere decir esto? Que al día de hoy, con el resultado que se tiene, al 100% de las actas escrutadas, el presidente de la República estaría en estos momentos revocado si esto hubiese sido un referéndum revocatorio. ¿Cómo se sigue comiendo esto? Para la elección parlamentaria, la Mesa de la Unidad Democrática, con sus 112 diputados, alcanzó 7.700.000 votos. Es decir, de acuerdo a un análisis que se puede hacer sobre este proceso de consulta nacional, se ve que la base, ¿verdad?, del voto duro de la Mesa de la Unidad Democrática se puede apreciar de que ha incrementado sustancialmente. Entonces hemos visto que este proceso tiene toda la legalidad y tiene toda la legitimidad, ya que se tuvieron también votos como contabilizados en el no. Entonces vemos que es un proceso que, a vista de tanto nacional como internacionalmente, tal y como lo establecieron los expresidentes Quiroga, Pastrana, Laura Chinchilla, entre otros expresidentes, esto es una muestra de civismo y esta es la mayor protesta cívica que se ha podido ver incluso hasta a nivel internacional. Vemos que los venezolanos están dando un gran mensaje a todo el mundo, y es que no queremos, y me incluyo, más allá de como coordinador nacional, sino como un venezolano más, me incluyo en esa población que masivamente estamos diciendo: no queremos una Asamblea Nacional Constituyente ilegal que no está cumpliendo con los pasos establecidos en la Constitución. Carlos, ya los números los conocemos desde el mismo domingo, como cuando aproximadamente 11:30 de la noche, estando allí, pues conocimos la cifra. El día de ayer en rueda de prensa Freddy Guevara habla de más de 7.600.000, pero ustedes el día domingo generaron
también como parte de la organización que representan, un despliegue que les permitió levantar también otra información. Sí. Entonces, háblanos un poco de eso, porque ya ese número lo conocemos. Claro. Ahora, ¿qué pudieron ustedes también generar e indagar en medio de la participación que se dio el domingo? Sí, durante todo el día domingo nosotros desplegamos en 6 puntos en el área metropolitana de Caracas, en zonas aledañas a los puntos soberanos. Es decir, nosotros los 6 puntos que montamos no eran en los centros electorales, por así decirlo, los puntos soberanos, sino que estuvimos en parques, centros comerciales, mercaditos, donde le preguntábamos a las personas si sabían o no del proceso que se estaba llevando a cabo. Estos 6 puntos, antes de ir a justamente cuáles fueron más o menos las preguntas, nosotros nos pusimos en el Unicentro del Marqués, Parque del Este, en Chacaíto, en el Centro Comercial El Paraíso, en Montalbán y en Catia. Sectores netamente populares. Y la data que tuvimos al final del día fue que, número 1, el 84% de las personas consultadas sabían del proceso que se estaba llevando a cabo. El otro 16% no sabía. Pero cuando les preguntamos, luego de proporcionarles la información netamente objetivo de que era un proceso de consulta popular en virtud del artículo 5 y del artículo 70 de la Constitución, convocado por la Asamblea Nacional en virtud de sus atribuciones y funciones, si estaban dispuestos a participar, el 99,04% de los entrevistados decían sí, o ya participé o voy a participar, teniendo un 0,96% de venezolanos que dijeron no voy a participar. Entonces vemos que abrumadoramente las personas en su mayoría estaban informadas, y los que no lo estaban, al informarse, estaban totalmente prestos a participar. Y quiero recalcar que esto no fue una encuesta hecha, y no es por discriminar ni nada, pero no fue hecha en el Rosal, no fue hecha en el Country Club, o no fue hecha en la Alta Florida o en el Cafetal. No, fueron en sectores populares. O sea, hay que verle la cara a lo que es que en Catia, y yo tuve la lugares oportunidad, emblemáticos como el oeste de Caracas. claro, claro, y nosotros con esos puntos yo pude desplazarme por el área metropolitana de Caracas en moto, y pude presenciar las muestras de civismo y la masiva participación que había en todos los sectores populares que pudimos visitar. Entonces vemos una gran demostración de democracia y de participación ciudadana en este proceso que, insisto, es legítimo y es totalmente legal. Carlos Carvajal, con quien conversamos acá en los estudios de Hablando en Serio, él es coordinador nacional del movimiento Panavota. Carlos Carvajal, ese mismo domingo 16 de julio se llevaron a cabo 2 procesos. Se llevó a cabo el proceso de consulta popular establecido en la Constitución, además, y organizado, promovido por la Asamblea Nacional, y simultáneamente fue ejecutado o desarrollado el proceso del simulacro para las futuras elecciones del 30 de julio, promovido y coordinado por el Consejo Nacional Electoral. En este operativo que nos acaba de describir, ¿manejan algún dato también, algunas estadísticas aproximadas por lo menos, o estimaciones de la cantidad de personas que pudieron haber acudido también a expresar sus manifestaciones para el simulacro, dar apoyo al Consejo Nacional Electoral, toda vez que se ha generado una serie de polémicas en torno a lo que fue la participación? El sector oficialista dice que fue mayoritario el sector del simulacro o la participación en el simulacro, quitándole méritos al otro evento, y simultáneamente ocurre lo mismo de la oposición hacia el oficialismo. Sería bueno tener algún balance, maneja algunas estadísticas, maneja alguna cantidad de personas que hayan acudido a este simulacro del CNE. Un análisis cuantitativo como tal del proceso del CNE no tenemos. Ahora, cualitativo sí te puedo decir que yo tuve la oportunidad de pasar por el Colegio Nacional El Llanito, que era uno de los puntos de las ferias electorales, y no había personas en cola ni siquiera. Pero sí te puedo decir que también cuando iba hacia Catia, por donde está el Parque del Oeste, el Parque Ali Primera, que era uno de los puntos también para la feria electoral, estaba lleno. Y hay que reconocer que habían puntos donde en efecto había una gran participación de venezolanos que legítimamente estaban participando en un proceso que, a efectos de Panavota y otras organizaciones que trabajamos el tema electoral, es un proceso inconstitucional, es un proceso ilegal, ya que no está cumpliendo con los pasos que se debería de acuerdo a la Constitución y a todas las leyes. Pero hay que reconocer que sí hubo una cierta participación. Pero ahora,
todos los voceros han coincidido de forma unánime. Las fotos hablan también por sí solas. Las transmisiones en vivo hablan por sí solas. Y podemos ver correlacionadas las fotos del operativo especial, la consulta popular, se ven muy correlacionadas a los resultados obtenidos. Mientras que vemos que al día de hoy no hay un balance oficial del Consejo Nacional Electoral de cuánto fue la participación el día de ayer. Y una participación que de repente dijeron, no, bueno, vamos a extenderla un día más. Nuestra interrogante es, ¿por qué se está extendiendo un día más un proceso en el cual se sabe que no puede ni siquiera participar, en el mejor de los casos, hacia el CNE, la mayoría de los venezolanos ya que están trabajando? ¿Por qué se está extendiendo un proceso de una feria electoral que ni siquiera está contemplado así en su propio cronograma electoral? Entonces aquí vemos otra irregularidad de este proceso hacia la Asamblea Nacional Constituyente. El CNE no está cumpliendo con su propio cronograma electoral aprobado en directorio. Carlos, una pregunta acá. Considerando que, bueno, que ustedes son una organización que se dedica pues a incentivar la participación electoral, ¿ustedes generaron algún tipo de cobertura orientado hacia lo que era también el evento convocado por el Ejecutivo Nacional del simulacro, o solamente se limitaron a la acción de participación convocada por la Asamblea Nacional? En esta oportunidad, y en virtud de que nosotros ciertamente promovemos la participación ciudadana, pero lo promovemos en los procesos constitucionales, en los procesos realmente legales, nosotros solamente nos desplegamos en la consulta popular para levantar data. Pero como bien les hemos dicho a todos los radioescuchas, nosotros pudimos hacer un levantamiento cualitativo, no a través de datos, sino apreciaciones de la participación en el proceso de las ferias electorales, donde obtuvimos estos resultados. Había algunos centros con poca afluencia, algunos con afluencia moderada y otros con una afluencia masiva, como es el de Parque Ali Primera. Pero cuantitativamente solamente nos fuimos hacia la parte de la consulta popular. Carlos Carvajal, coordinador nacional del movimiento Panabota. Quisiera preguntarte también, muchas han sido las críticas que han girado en torno al tema en cuanto a que no existe y no quedó un respaldo, toda vez que se procedió a la incineración de los cuadernos electorales. Y bueno, se han dicho cómo se hace una auditoría, cómo se respalda que efectivamente fue esa cantidad de votos de personas que acudieron. En ese sentido, me gustaría preguntarte qué respaldo puede existir concreto para demostrar que efectivamente fueron esa cantidad de personas las que acudieron a las votaciones. Sí, ayer el rector de la Universidad Metropolitana, el doctor Benjamín Charifker, estableció de que aquí estuvimos aquí ayer, por cierto. Sí, los cuadernos realmente no han sido incinerados en su totalidad, más bien lo que sucedió que fueron pequeños incidentes y al parecer, y con responsabilidad lo decimos, probablemente fue un cruce de información, una información errada, fueron pocos los sectores donde realmente incineraron estos cuadernos, porque la mayoría de los mismos están siendo resguardados por la Comisión de Rectores de las universidades, quienes ya establecieron de que se está llevando a cabo un proceso de auditoría con personal universitario, con personal altamente calificado, para verificar realmente si hubo duplicidad en votaciones. E incluso el rector Charifker mencionó una cifra que es aproximadamente 200 votos duplicados, que ahí justamente se va a proceder es a subsanar esto, porque esto es un proceso de los ciudadanos, pero por ser de los ciudadanos no quiere decir que no sea serio. Se está brindando por parte de los rectores una seriedad y una auditoría a este mismo proceso. Carlos, ya estamos un poco ya contra el tiempo. Quería preguntarte, y también para que nos informes a los que nos están escuchando, ¿dónde pueden conseguir la información que generaron? ¿Ya está publicada? ¿Cuál es el sitio en donde pueden los venezolanos consultar el esfuerzo que desplegaron durante este domingo? Sí, nosotros estamos publicando infografías a través de nuestras redes sociales, @panabota en Instagram, Facebook, en Twitter, donde ahí pueden apreciar justamente los datos procesados de nuestro estudio hecho levantado hasta las 6 de la tarde del día domingo 16 de julio sobre el proceso de consulta nacional. Y también quiero invitar a todos los venezolanos a que entren a nuestro canal en YouTube que es Panabota, donde estamos impulsando una campaña
que se llama deuda CNE, porque tenemos que recordar que al día de hoy el Consejo Nacional Electoral sigue debiéndonos elecciones regionales, municipales, el operativo especial para inscripción al registro electoral y llevar a cabo lo que sería la incorporación de los diputados Amazonas e Indígenas Sur en la Asamblea Nacional. Bueno, muy bien. Escuchaban ustedes a Carlos Carvajal, coordinador nacional del movimiento Panabota. Y ya el reloj nos marca 12:31. Muchas gracias, Carlos. Hemos llegado al final de tu programa Hablando en Serio, agradeciendo quienes hacen posible este programa con el patrocinio de H&H y Asociados, escritorio jurídico, especialistas en derecho civil, mercantil, laboral, tributario y agrario, donde ver los resultados es lo que vale. Contáctelos a través de los números telefónicos 0212-577-9024 y 0212-573-6363 o escríbales a su correo electrónico grupoabogados.57@gmail.com. La invitación Para que nos sintonices de lunes a viernes de 12 a 12 y media de la tarde y los días miércoles con un programa especial de 6 a 7 de la noche. Así que bueno, es todo por hoy. Seguimos en sintonía a través de las redes sociales y nos despedimos deseándoles a todos y a todas que tengan excelente tarde, pero sobre todo que Dios nos bendiga. Desde Caracas, para toda